Sean todos bienvenidos, quienes nos acompañan de manera presencial, quienes nos acompañan a través de las plataformas virtuales, bienvenidos y felicitar la iniciativa de este Tribunal Departamental de Justicia, que a través de su presidencia y su sala plena ha decidido nuevamente realizar una tercera versión de este evento académico que además cabe señalar es el único que se organiza a nivel nacional. Esperemos que saquemos todo el provecho posible y que con la ponencia de tan grandes académicos que nos honran el día de hoy con su presencia y a través de plataforma, pues centremos una etapa, una fase de reflexión y de análisis de la situación de nuestra Constitución Política del Estado. Bien, la mesa que nos toca en este momento dirigir y moderar, en primer lugar voy a dar la bienvenida a todos a nuestro ponente que nos acompaña el día de hoy, doctor Eric San Miguel. Ya tenemos la conexión realizada con el doctor Juan Antonio García Amado. Querido maestro, tenga usted muy buenas tardes. Le agradecemos de sobremanera su presencia y que haya aceptado esta humilde invitación para poder debatir y nos apoye con su conocimiento. Muchísimas gracias, profesor. Bien, en esta mesa, la mesa número 2, tiene como temática central los límites de la interpretación constitucional, y esa es la temática en que nuestros ponentes nos van a ilustrar y vamos a debatir. Para comenzar, quiero inaugurar entonces la mesa correspondiente, no sin antes destacar y habiendo dado ya la bienvenida a nuestros expositores. Para mí es un verdadero honor tener en este momento a uno de los filósofos más importantes de Hispanoamérica y de Europa, porque son los trabajos impecables que ha realizado profesor Juan Antonio García Amado, desde la traducción de grandes tratadistas hasta un teórico de la interpretación, teórico de la argumentación, de la prueba, y conocido, querido profesor, por los debates que ha tenido con un condiscípulo que es muy conocido, como es el profesor Manuel Atienza, ambos inspirados de la mano de Elías Díaz, que lamentablemente, y lamentamos mucho, que ha dejado de existir hace unos pocos días. Querido profesor, le damos la bienvenida y hacemos conocer que el profesor Juan Antonio García Amado, representante máximo del inscrito en el positivismo jurídico, ha tenido una absoluta y clara posición de papel del juez a tiempo de interpretar. Por ello yo les voy a pedir que esta ponencia y esta espectacular presencia de nuestro profesor, además señalar que el profesor Juan Antonio García Amado viene de la Universidad de León, profesor de Filosofía del Derecho por más de 20 años, ha sido declarado doctor honoris causa en muchas universidades a nivel latinoamericano y europeo, y además director de SILEX, como director también de la Universidad de León, con quien podemos seguir inclusive los cursos de posgrado, y siempre una persona sumamente académica que interactúa, y que muchas gracias, doctor, por siempre responder los mensajes y las inquietudes que tenemos. Seguimos siempre su trayectoria en la Universidad de León y a través de SILEX, a la que además el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz pertenece con orgullo bajo convenios que se han suscrito ya hace varios años. Con esa aclaración, querido doctor, bienvenido. Les voy a pedir un fuerte aplauso, por favor, y lo escuchamos. Gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes, muchísimas gracias, mi doctora Dinosca Vera, mi estimada amiga. Un saludo muy cordial para usted, con mi gratitud por su amable presentación, que es el resultado de la amistad que nos une y de los ya años que llevamos compartiendo relación académica a través no solo, pero muy fundamentalmente del máster o maestría en argumentación jurídica de la Universidad de León.
Y lo mismo para mi querido amigo, el doctor Israel Campero, que fue quien en primera instancia gestionó esta invitación que tanto me honra y que también pues, me agasaja con su amistad y su relación académica desde hace años por las mismas razones. Nosotros nos encontramos y compartimos ideas y también buenos ratos y algo de diversión, pues en efecto en ese máster y también en algunos eventos de SILEX, donde hemos tenido ocasión de tener charlas muy fructíferas. Por tanto, de ninguna manera podría yo negarme ante una invitación con ustedes que son amigos y personas cuyo criterio y cuya formación valoro y aprecio mucho. Bien, y me honra, como no, pues estar en esta efemérides celebrando fechas tan importantes con este tribunal. Eh, Entro en materia rápidamente porque es poco el tiempo del que disponemos. Mi asunto, el que ustedes me han pedido amablemente que trate, es el de los límites de la interpretación constitucional. Y yo diré, jugando un poco con las palabras, que creo que es muy fácil explicar cuáles son los límites de la interpretación constitucional y que además, si lo pensamos bien, lo extraño es que este de los límites de la interpretación y la interpretación constitucional en particular sea un problema. Yo, y lo digo un poquito retóricamente, pero con un fondo de verdad también, yo no llego a entender dónde está el problema de la interpretación constitucional. Y entonces, mi tesis primera va a ser la siguiente, podríamos formularla así. La interpretación constitucional tiene los mismos límites que cualquier interpretación de cualquier otra norma jurídica. Si acaso tiene más importancia, si acaso tiene alguna dificultad adicional por motivos comprensibles y que seguro que luego me mencionaré. Pero hay un límite a lo que podemos hacer decir a una norma de derecho, tanto si esa norma está en la Constitución como si está en una ley, en un artículo del Código Penal, en un artículo del Código Civil o del más humilde de los reglamentos. Y cuando rebasamos ese límite, ya no hacemos interpretación, hacemos otra cosa. Es decir, inaplicamos la norma o decidimos en su contra, saltándola, vulnerándola, contrariándola, derrotándola. De distintas maneras se puede decir. Ese saltarse la norma, ese derrotar la norma que venga al caso, en cualquiera de sus sentidos posibles, o de acuerdo con cualquiera de las interpretaciones que de esa norma en cuestión quepan, esa actitud del aplicador del derecho o del juez la podemos valorar de muy distintas maneras. Podemos decir, mire, decidió contra derecho, pero emitió una sentencia justa. Decidió contra derecho, pero es conforme a la moral lo que para el caso ha decidido. Decidió contra derecho, pero va a ser económicamente beneficiosa esa decisión antijurídica. Decidió contra derecho, pero quedó como un héroe local. Decidió contra derecho, pero le dio de ese modo placer al tirano o al presidente y a cambio a ese magistrado lo van a hacer embajador en el Vaticano. Bueno, bien, puede haber distintas maneras de encontrar beneplácito, de sacarle algún partido a la decisión contra derecho. Pero dicen que aunque la mona se vista de seda, mona se queda, y cuando uno decide contra derecho, la decisión es antijurídica, guste a unos o disguste a otros, agrade al presidente o contrarie al más modesto ciudadano. Si en derecho las cosas no son lo que son, el derecho no existe. Bien, por ese motivo, estoy en un preámbulo ya largo, por ese motivo que mantengo aquí lo que me parece la tesis elemental, de que la interpretación plantea estructuralmente o en esencia los mismos problemas respecto de normas de cualquier jerarquía dentro del sistema jurídico y que lo que primero tenemos que aclarar bien, aunque pueda a veces parecer ocioso,
es qué es eso de la interpretación, qué entendemos por interpretación. A mí me gusta explicar las cosas de derecho, siempre que sea posible, con ejemplos cotidianos, con ejemplos ordinarios y de la convivencia diaria. Y casi siempre es posible. Tendemos a pensar que el derecho es una nebulosa que encierra misterios, que la esencia de lo jurídico está en estratos poco menos que insondables del orden del ser o de la cosmología, y no es así. El derecho es una herramienta muy práctica, muy elemental en el fondo, aunque se use para regular asuntos técnicamente muy complejos. Entonces, podemos entendernos sobre el derecho igual que podemos entendernos sobre cualquier otra cosa. Voy pues con los ejemplos a los que me refería. Si mi pareja, si mi esposa me dice, me gustaría que para mi cumpleaños me regalaras un ramo de rosas y yo le regalo claveles o le regalo crisantemos o le regalo girasoles, pues le he regalado un ramo de flores, pero no le he regalado un ramo de rosas. Entonces, cuando ella, ¿qué diría ella? Diría, "Jo, no me has hecho caso, ¿verdad? No me has hecho caso. No has cumplido con lo que te pedí. Tendrás tus razones que pueden ser bien intencionadas, pero yo te he pedido rosas y me has traído flores que indudablemente no son rosas. Entonces yo podré decir, es que las rosas estaban muy caras, mientras que estos crisantemos estaban bien baratos. Bueno, le estoy dando una disculpa. Estoy dando lo que entre nosotros es una justificación, tal vez, para habernos saltado la norma. Bueno, y podemos seguir con el ejemplo, pero ahora vamos a ver de cuántas maneras puedo yo cumplir la norma. Si le regalo lo que no son rosas, y estoy dando obviamente valor normativo a ese enunciado de mi mujer, si le regalo lo que no son rosas, no le cumplo. Y yo no puedo decir, por favor, atención aquí, a esto elemental, pero que acaba siendo crucial en estos momentos de la vida del derecho. Yo no puedo decir, mira, es que yo por rosas también entiendo girasoles. ¿Por, por qué? Porque, ¿qué me respondería ella? Oye, ¿tú no hablas nuestro idioma o qué? ¿Tú no naciste en el mismo país que yo o qué? ¿Tú no te riges? La semántica de tu idioma no se rige, no se gobierna por el mismo diccionario o qué. Si tú esa flor que me regalaste se la muestras a 1000 personas tomadas al azar en la calle y le preguntas qué flor es esta, ninguno te va a decir es una rosa. Luego, no me cuentes mentiras. Eso para ti no es una rosa, para mí tampoco, y para nadie lo es. Ahora bien, cuando ella me dijo que le regalara, por favor, un ramo de rosas, yo puedo hacerme algunas preguntas. ¿Que tienen que ser rosas naturales o pueden ser también rosas secas? ¿Pueden ser, han de ser rosas naturales o pueden ser también rosas de papel extraordinariamente artísticas? Podría estar en el caso justificado que fueran rosas de plástico, pero enormemente bellas y bien trabajadas. Bueno, y más todavía. Hay distintas especies de rosas, hay variantes de rosas rojas, y puedo yo tener la duda de cuál de los tipos de rosas que sean de color rojo satisface mejor su petición o está respaldada por mejores razones a la hora de precisar esa petición. Bueno, esto último que acabo de plantear son problemas interpretativos. Por tanto, demos ya una noción bien sencilla. Interpretar en la práctica del derecho, pero también en la práctica social ordinaria con nuestro lenguaje, significa establecer cuáles son los significados posibles de un término o expresión, por ejemplo, rosas, por ejemplo, rosas rojas, y, en su caso, escoger uno de esos significados posibles en el caso, o decidirse por uno de ellos. Paso ahora a un ejemplo, también claro, creo, pero relacionado con la interpretación constitucional. Dice la Constitución de mi país, en el artículo 18,
que el domicilio es inviolable y únicamente se puede realizar registro en un domicilio con autorización del titular, con autorización del juez o en caso de flagrante delito. Bien, el domicilio es indudable. Pero con el domicilio en la Constitución, ¿ve? Estamos con una norma constitucional y ahora nos hemos ido a la interpretación constitucional. Con el domicilio en la Constitución sucede lo mismo que con las rosas en la petición que mi mujer me hizo, que podemos entender distintas cosas por rosa, no cualquier cosa, pero distintas cosas, y que, y que tenemos que elegir, en el caso y en la circunstancia precisa, una de esas interpretaciones posibles. ¿Qué puede significar domicilio? Siempre se dice, en la vieja teoría al uso sobre la interpretación, que cualquier término o expresión de nuestro idioma común tiene un núcleo de significado. Hay cosas que indudablemente son domicilio, hay cosas que indudablemente son rosas, y hay cosas dudosas, hay cosas que son rosas o no son rosas, por ejemplo la rosa de papel, o que son domicilio o no son domicilio, según cómo se mire. Y hay cosas que indudablemente no son rosas, por ejemplo, otra flor completamente distinta. Por ejemplo, una lechuga no es una rosa y hay cosas que indudablemente no son domicilio. Por ejemplo, la calle por la que yo camino cuando vengo hacia la universidad donde ahora me encuentro. Bien, entonces, ¿en qué consiste la interpretación? La interpretación consiste en delimitar cuáles son los significados o alcances posibles de un término o expresión. Hasta dónde llega lo que sea domicilio, cuando la Constitución habla de domicilio, qué cosas pueden ser de acuerdo con esa norma que dice domicilio y cuáles no. ¿Qué cosas pueden contar como rosas cuando mi mujer me hizo tal petición y cuáles no? Entonces, hay un problema de interpretación cuando o bien en abstracto, lo que hace, por ejemplo, el teórico civilista, administrativista, penalista, etcétera, que interpreta en abstracto una norma de su legislación. Hay un problema de interpretación cuando o bien en abstracto, o bien para un caso concreto que tenemos que decidir, resulta que concurren distintas alternativas que son todas ellas compatibles con la norma, es decir, con lo que la norma, en principio y a falta de interpretación, dice. Cuando dijo mi esposa, me gustaría que me regalaras, te pido que me regales un ramo de rosas, es compatible con esa petición entender que la rosa puede ser rosas naturales, frescas o rosas secas, que pueden ser rosas naturales o que pueden ser rosas de papel o de plástico. Pero desde luego, si yo le regalo esta libreta, este cuaderno, yo no estoy cumpliendo con lo que ella me pidió y no puedo refugiarme en la norma o echar mano de la norma para justificar como conforme a la misma, en este caso conforme a su petición, lo que ella me dijo. Hay cosas que indudablemente son domicilio. Por ejemplo, la casa donde vive uno de modo habitual y donde además está registrado, como decimos en España, empadronado. Hay cosas que indudablemente no son domicilio. Repito, la calle por la que yo camino algunos días para venir a la universidad. Y hay cosas que son domicilio o no lo son, dependiendo de lo que estiremos o precisemos el sentido para el caso de esa expresión o el sentido para la norma de esa palabra. Les cuento un muy sencillo caso que resolvió el Tribunal Constitucional Español. ¿Cuándo? Pues resulta que había una norma en nuestra ley de enjuiciamiento criminal que decía que la policía podía, según su criterio, discrecionalmente, por tanto, practicar registros en las habitaciones de hotel. La Constitución dice, en el domicilio no se puede hacer registro, sino es en esas tres excepciones. La norma legal infraconstitucional, por tanto, decía en las habitaciones de hotel la policía sí puede hacer registros libremente, por tanto, no necesita ni autorización del titular, ni autorización del juez, ni que esté, de que haya flagrancia, de que esté de modo flagrante ocurriendo, cometiéndose un delito allí. Problema, ¿es constitucional o es inconstitucional esa norma?
Respuesta, depende de cómo interprete usted domicilio en ese artículo 18. Si usted hace una interpretación restrictiva y dice, por domicilio nada más que se puede entender lo que sin duda y para todo el mundo y de modo más evidente lo es, entonces domicilio solo es la casa donde la gente habitualmente vive y una habitación de hotel no es domicilio. Si usted hace lo que se llama una interpretación más extensiva, ampliatoria, entonces domicilio, como dijo el Tribunal Constitucional Español, es cualquier lugar, de algún modo cerrado, donde un ciudadano desarrolle momentos de su vida íntima, donde ejerza su derecho a la intimidad. Ah, entonces, si la intimidad es lo que fundamenta ese derecho a la inviolabilidad del domicilio, es indudable, así puestas las cosas, que yo tanto realizo comportamientos íntimos en mi casa como en la habitación del hotel. Y puede que también en esta oficina en la que ahora me ven, yo puedo cerrarme aquí y ponerme a dormir una siesta. Más de una vez lo he hecho. Y, entonces, puede que esto también sea domicilio mío. Y alguien me dirá, no, pero si tú no vives ahí, ya, pero no tiene por qué ser, aunque sí puede ser domicilio sinónimo del lugar donde establemente se vive, sino donde se hacen cosas que tienen que ver con la vida privada o la vida íntima de cada uno. ¿Qué estamos viendo en este caso? Dos interpretaciones posibles. Decir que la calle también es domicilio no es posible como interpretación, porque nadie en sus cabales sostendría eso. Si el Tribunal Constitucional dijera que no se puede hacer registros a los viandantes en la calle porque eso vulnera la inviolabilidad del domicilio, digamos, se han vuelto locos. Si dijera, se puede libremente registrar en las casas donde habita lo más del tiempo una persona, digamos, se han vuelto locos. Pero en este caso de las habitaciones de hotel, había dos interpretaciones posibles y correspondientemente dos soluciones posibles para ese problema constitucional de si era constitucional o inconstitucional aquella norma de la ley de enjuiciamiento criminal. Bueno, esa es la naturaleza de la interpretación. No todas, una norma no puede significar cualquier cosa. Entonces, los límites de su referencia, de su alcance y de sus significados posibles los marcan las reglas de nuestro idioma. Un crisantemo no es una rosa, pero hay distintos tipos de rosa, ¿no? La calle no es domicilio, pero hay distintos espacios que pueden ser domicilio, sí o no, según lo veamos. El derecho en la práctica plantea numerosos problemas en los que entra en juego la llamada discrecionalidad judicial. Es el juez, respecto de los hechos y su prueba, el que valora si está suficientemente probado o no el hecho en debate en un proceso, si se cumple o no se cumple con el estándar probatorio que ahí se aplique, sea un caso penal, sea un caso civil, etcétera. Bueno, ahí, esa es actividad valorativa. El juez no puede dar por probada cualquier cosa, pero tiene un margen de valoración que es suyo. El juez no puede, ahora por el lado de las normas, el juez no puede decir al derecho cualquier cosa saltándose los límites semánticos, los límites que nuestro idioma impone, a lo que sea rosa, o a lo que sea domicilio, o a lo que sea casa, o a lo que sea árbol, o a lo que sea vía pública, etcétera, etcétera, o a lo que sea orden público, etcétera. El juez no puede poner cualquier contenido, pero son distintos los contenidos compatibles con la norma. Ese es el concepto de interpretación que estamos manejando. Consiste en fijar para el caso la referencia de la norma para ver si los hechos caen dentro o caen fuera de ella. Con una interpretación muy estrecha o restrictiva de domicilio, la habitación de hotel queda fuera. Con una interpretación más extensiva o ampliatoria, la habitación de hotel cae dentro de la referencia o de aquello a lo que la norma alude cuando dice que el domicilio es inviolable. Y esa es una actividad que pone el intérprete. ¿Cómo hacemos que esa actividad no sea arbitraria? ¿Cómo hacemos que esa posibilidad que el juez tiene en esos casos interpretativamente dudosos de escoger entre alternativas interpretativas y con ello de determinar la solución final del caso, cómo conseguimos que eso no degenere en pura arbitrariedad? Pues obligando al juez y obligando al operador jurídico que decide a motivar, es decir, a argumentar la opción por la que se inclinó. Y para eso sirven los llamados argumentos interpretativos.
¿Qué es un argumento interpretativo? Y con esto vamos a la teoría de la argumentación jurídica en su dimensión más obvia, evidente y necesaria. ¿Qué es un argumento interpretativo? Un argumento interpretativo es aquella razón con la que expresamente se justifica el entendimiento o interpretación que de una norma se hizo dentro de esos márgenes de lo que la norma con respecto a las reglas de nuestro lenguaje puede querer decir. Si mi mujer me dice, ¿por qué me trajiste rosas rojas de esta especie, de esta clase y no de aquella? O si me dice, ¿por qué me trajiste rosas rojas de papel y no rosas rojas naturales? Yo puedo darle argumentos interpretativos, con lo cual trato de justificar que mi opción dentro de las que el lenguaje permitía no es absurda, no es arbitraria, no es caprichosa o no está guiada por mi puro interés. Yo trato de justificar que le cumplí, pero que dentro de los distintos cumplimientos que cabían, es decir, de las diferentes interpretaciones que como posibles cabían, escogí la que me parecía mejor y más adecuada y eso se lo fundamento mediante argumentos interpretativos. Les hablaba del Tribunal Constitucional cuando decidió si era constitucional o no aquella norma que permitía los registros en los hoteles y dijo que no. Bueno, listo, podría haber dicho que no o que sí, porque eran las dos interpretaciones posibles. Pero ahora vamos a mirar de qué manera lo justificó, qué argumentos interpretativos utilizó. Y usó, por ejemplo, lo que podríamos llamar el argumento de interpretación favorable a los derechos fundamentales. Eh, Argumento que en muchos lugares se llama argumento pro persona. Dijo, ¿cómo queda más protegida la intimidad como derecho constitucional básico? Bueno, pues cuanto más ampliemos dentro de lo que interpretativamente quepa, la esfera de protección del domicilio. ¿Ven ese razonamiento? El domicilio es inviolable porque en el domicilio llevamos a cabo acciones de nuestra vida íntima, de nuestra privacidad. Cuanto más espacios dentro del sentido y sin vulnerar la semántica de la palabra domicilio, cuanto más espacios protegemos como domicilio, más extendemos el alcance, el peso y el valor de nuestros derechos, en este caso el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Bueno, ese es un argumento, el argumento de oiga, mejor para cada uno en sus derechos. Podemos llamarlo el argumento pro persona. Los argumentos interpretativos pueden ser de múltiples clases. Hay argumentos interpretativos teleológicos, esto es bien sabido. Y por cierto, algunos de los amigos antes mencionados que me escuchan, conmigo mismo han estudiado estas cosas en detalle en nuestro máster de argumentación jurídica. Hay argumentos interpretativos teleológicos, argumentos interpretativos sistemáticos, hay argumentos interpretativos voluntarísticos o que apelan a la voluntad del legislador. Hay toda una variedad de argumentos interpretativos que conectan siempre con valores o elementos esenciales del sistema jurídico. Y hay argumentos interpretativos de principio, y por aquí es donde pueden entrar en juego de un modo muy útil los principios y los principios constitucionales. Pensemos ahora en un caso, de nuevo de mi país, pido disculpas por traer casos, ejemplos del derecho español. Pensemos en un caso relativamente ordinario de derecho civil o derecho de familia. Hay una norma en el Código Civil de España que dice que tendrán derecho a relacionarse, a visitar y relacionarse con los menores, además de los padres, de los progenitores y los hermanos, tendrán derecho a relacionarse socialmente con los menores de edad, dicen los abuelos y otros parientes o personas allegadas, salvo que concurra justa causa. Bueno, ya acaba de aparecer una expresión que es, o mejor dicho, acaban de aparecer dos expresiones o dos términos que son extraordinariamente abiertos, fuertemente indeterminados y en consecuencia muy necesitados de interpretación. O sea, que nos van a dar problemas cada vez que aparezcan. ¿Cuáles son? Personas allegadas, oye, los allegados que no son parientes, ¿cuáles son? ¿Cuánto de intensa tiene que ser la relación
de una persona como con un menor para que podamos considerar que es una persona allegada, o sea, próxima, cercana a ese menor. Y dos, ¿qué es eso de justa causa? Porque si hay justa causa, podemos decir que esa persona, por muy allegada que sea, o incluso si es un abuelo, no podrá relacionarse con el menor, pero diantre, ¿y qué entendemos por justa causa? Bueno, les cuento uno o dos ejemplos muy rápidamente para ir cerrando. Miren este caso. Era un matrimonio que se había divorciado, tenían dos hijos de corta edad y el marido estaba en la cárcel. Los padres del marido, por tanto, los abuelos paternos, solicitaban poder ver a sus nietos y relacionarse con ellos con alguna frecuencia. Y la mamá de esos pequeños, de esos niños menores, se negaba férreamente. Decía, no, de ninguna manera, yo no voy a permitir que los abuelos tengan relación con esos nietos. Oiga, pero hay una norma en el Código Civil que antes mencioné que dice, los abuelos tienen derecho a relacionarse aquí con los nietos, a no ser que concurra justa causa. Bueno, entonces tenemos que ver si es justa causa o no. En principio tienen derecho, pero si es justa causa no. Bueno, y por tanto, hay que interpretar la norma en función de las circunstancias del caso para ver justa causa. ¿Qué pasaba? Pasaba que el papá estaba encarcelado por haber abusado sexualmente de los dos menores cuando eran muy jovencitos, cuando eran bebés por un caso de abuso sexual grave y estaba pagando pena por ello. Los abuelos se pasaban la vida diciendo que había sido toda una conspiración de la mamá, que era mentira, que el padre era interesante. Y los abuelos, todos los testigos declararon que los abuelos querían ver a sus nietos, sobre todo para decir, para explicarles que su papá era inocente, que la mala era la mamá, que todo había sido tramado por ella, etcétera. Y los peritos sí, y psicólogos de menores que en el juicio declaran dijeron, miren, estos niños han tenido un trauma muy fuerte. Llevan en tratamiento psicológico años. Se han sobrepuesto ese trauma. Pero si alguien les vuelve a hablar del papá y a recordarles aquellos hechos, de cualquier manera, pueden tener una recaída y se puede dificultar su recuperación. ¿Cómo razonó el juez? Dijo, en este caso, concurre justa causa para negar la relación de esos abuelos. Era una de las interpretaciones posibles de justa causa. ¿Cómo lo argumentó? Usó como argumento interpretativo, fíjense, como argumento interpretativo, no como justificación para decidir contra el régimen, sino como argumento interpretativo utilizó el del interés superior del menor. Dice, vamos a escoger para el caso la interpretación de justa causa que más adecue, que en mayor medida beneficie el interés de los menores. Para ellos, ¿qué es mejor? ¿Ver a los abuelos o no verlos? Según lo que han dicho los expertos en el juicio, es mejor no verlos, dada esa actitud que los abuelos tienen. Por tanto, yo, juez, interpreto que concurre justa causa. Miren otro caso bonito, y de verdad voy acabando. Matrimonio de nuevo que se divorcia. En pleno proceso de divorcio y de desavenencias conyugales, el marido descubre que la hija adolescente que tiene el matrimonio no es su hija biológica suya, a pesar de que la mamá siempre le había hecho creer que él era el padre y él legalmente figuraba como padre. Interpone una acción de filiación y culmina el divorcio. El juez dice que en efecto se declara a efectos legales la no paternidad de ese varón y que ya no hay relación legal de parentesco entre ese padre y esa hija. Cuando ya está todo eso roto, el hombre pide seguir manteniendo relación como ha llegado con su hija, de acuerdo con ese artículo del Código Civil que antes les mencioné. Y la madre y es cónyuge dice no, que en absoluto, que él ya no es nadie en la familia y que por tanto no tiene ningún derecho y ningún motivo respetable para seguir tratando con la menor. La menor que a todo esto era entonces adolescente. El juez tiene que decir si concurre justa causa o no. ¿Y ese juez qué ve? ¿Qué queda establecido en el juicio y qué determina el juez como hechos probados cuya valoración va a ser a su vez determinante para que escoja una u otra interpretación? El juez dice, a ver, parece ser, según todos los testimonios, incluidos de la menor, que hay un vínculo emocional muy fuerte entre esa menor y ese hombre, que la crió, que ella siempre vio por su papá, que ahora ya sabe que biológicamente no lo es y que legalmente tampoco, pero siguen queriéndose mucho. Ella necesita ese apoyo psicológico de él, aunque ya no lo llame papá.
y él la aprecia mucho y por eso reclama querer seguir en contacto con ella. Bueno, ¿qué es lo mejor para ella? Lo mejor para ella es que sigan viéndose y relacionándose. Por tanto, aplicamos como argumento interpretativo de justa causa en este caso el llamado principio de interés superior del menor. En resumidas cuentas, y concluyo, ¿por qué les traía estos ejemplos? Para que veamos que el problema es similar cuando interpretamos un artículo del Código Civil como el que les cité o cuando interpretamos un artículo de la Constitución como es el artículo 18 de la Constitución de mi país. Se trata de que tengamos claro cuáles son los límites de la interpretación y que sepamos que cuando el juez aparenta que aplica una norma, pero va más allá de las significaciones o interpretaciones posibles de esa norma, no está aplicando esa norma, sino que se la está saltando, la está violentando. Si la norma que se salta, derrota o violenta es una norma legal, decimos que su interpretación es contra ley. Si la norma que un tribunal constitucional de esa manera esquiva es una norma constitucional, entonces es una interpretación contra Constitución. Y puede haber muchas razones de principio, pueden darse muchas razones de justicia, pueden traerse a colación otros derechos, se puede fingir con o sin cinismo, de mala o de buena fe, que se pondera. Pero igual que dicen que no hay más cera que la que arde, interpretación es la que es y cuando un tribunal constitucional decide omitir cualquiera de los sentidos posibles de una norma constitucional, ese tribunal constitucional está violando la Constitución. Y eso es muy grave, porque si un tribunal constitucional viola la Constitución, pues es lo mismo que si un policía me viola a mí. Oiga, si quien está para protegernos se toma según sus ansias y a su criterio el poder, y queda claro que puede hacer lo que desee con nosotros. El guardián de la Constitución no es el soberano, no puede elegirse el soberano, no puede añadirle ni quitarle normas, ni puede decidir caso a caso cuáles normas se respetan o cuáles merecen ser derrotadas por tales o cuales razones. Y los límites entre la legitimidad en la actuación constitucional de un tribunal constitucional y en la actuación jurídica de un juez, los límites los marca precisamente lo que sea la interpretación. Y esto no es cuestión de ser positivista o no ser positivista. Esto es asunto de creer en el Estado de Derecho o no creer en el Estado de Derecho. Bien, no me demoro más, se ha concluido el tiempo, ha sido un placer estar con ustedes y les agradezco mucho la atención. Y quedo para el futuro siempre a su disposición, querido doctor Campero, querida doctora Vera. Muchas gracias. Muchas Entonces, gracias, querido profesor. Le agradecemos y honrado por la ponencia que nos acaba de realizar. Vamos a pasar a la segunda ponencia, la cual está a cargo de un amigo nuestro, el profesor Ricardo Garzón Cárdenas, un estupendo militante de la Academia, digno colaborador del profesor García Amado. Es un, y decimos, es un digno colaborador porque firmemente ha creído y ha trabajado por los proyectos académicos, ya que todos los que hemos pasado por la academia, por SILEX, no sería lo mismo ninguno de estos estudios sin la claridad, sin el empeño y sin la capacidad y el trabajo que tiene el profesor Ricardo por enseñar y colaborar. Profesor, muy agradecida personalmente por su paciencia siempre, con todos quienes hemos seguido su carrera, y esto lo hace un hombre clave, tanto en la formación de externado, Colombia, y en la Universidad de León. Señor profesor, sea usted bienvenido, nos honra con su presencia, estamos atentos a su ponencia. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a nuestro panelista, el profesor Ricardo Garzón Cárdenas. Bueno, pues muchas gracias, doctora Ninosca Vera, querida Ninosca. Pues yo muy contento de estar aquí, agradeciendo por supuesto el Departamental de Justicia de La Paz, pero particularmente en ustedes quienes nos han contactado
he seguido pues, la conferencia del profesor García Amado, que lo tengo aquí en la oficina de al lado. Eh, y bueno, con los agradecimientos y pues tener la oportunidad de celebrar con ustedes pues, un acuerdo constitucional que por supuesto siempre trae conflictos, polémicas. Tenemos que leer los textos y ver cómo ellos nos ayudan a la convivencia. Y en ese sentido, el profesor García Amado creo que ha hecho una presentación que pues, obviamente erudita y clarísima como todas las de él, pero que además me sirve para aligerar muchísimo las cuestiones que aquí comentaré. Hay una, voy a compartir una presentación con ustedes para garantizar pues cumplir con el tiempo. Supongo que se está viendo ahí, ¿verdad? Se llama Valores Constitucionales y Límites de la Interpretación. El profesor García Amado hacía una puntualización con la cual no solamente estoy de acuerdo, sino que creo que hay que enfatizar muchísimo, en el sentido de que los límites de la interpretación son precisamente los límites de la interpretación de la Constitución son los mismos límites de la interpretación general y eso es una cuestión que creo que es fundamental tenerla en cuenta. De todas maneras, hay hay un aspecto de las constituciones que generalmente nos hace, digamos, debatir, a veces excesivamente, y es que las constituciones pues contienen, por lo general, la enunciación de valores constitucionales, que en el fondo son valores políticos de alta trascendencia. Y esos valores constitucionales a veces nos generan pues dudas interpretativas y grandes preguntas. Entonces, digamos que yo tal vez eh, eh, aprovechando la presentación que hizo el profesor García Amado, pues me referiré a una cuestión más específica que es el papel de los valores constitucionales en el problema precisamente de los límites de la interpretación constitucional. Bueno, pues naturalmente, cada vez que vemos cualquier o la gran mayoría de manuales de derecho constitucional, se hace mucho hincapié en la existencia de valores constitucionales. O sea, los valores constitucionales, pues sabemos cuáles son, ¿no? Libertad, igualdad, dignidad humana. Y estos valores pues, generan una pregunta. La pregunta no es si los valores constitucionales, digamos, existen o no existen, porque esa sería una pregunta necia. O sea, ahí hay un texto donde están, pero la pregunta de fondo es, ¿qué implicaciones tiene su existencia? O sea, desde el punto de vista interpretativo, en la tarea de los jueces constitucionales y en general en la tarea de los jueces, ¿qué implica que esos valores estén ahí? Antes de responder a esa pregunta, pues creo que es fundamental establecer digamos, una puntualización sobre los conceptos. Entonces, para hablar de valores constitucionales, tenemos que hablar rápidamente de qué es un valor. Bueno, un valor realmente, ¿qué es? Es una idea que nos permite a nosotros, pues, calificar cosas. ¿Calificarlas como? Pues como valiosas. De esa manera, los valores, idea que es, nos permiten establecer un puente entre cuestiones universales y cuestiones particulares. Entonces, por ejemplo, ¿de qué valores estamos hablando casi siempre? Lealtad, fidelidad, justicia, belleza. Y esos valores tienen, digamos, el propósito de calificar a través de una valoración y esa calificación, cuando nosotros le atribuimos ese valor universal a un objeto concreto, pues es lo que generalmente llamamos en filosofía juicios de valor. Entonces, los valores sirven para hacer juicios de valor, que es precisamente calificar de valioso algo y esa calificación, pues, tiene algún propósito práctico. Bueno, en este sentido, la cuestión fundamental es entender más o menos o sea, qué es lo que se quiere decir cuando se valora. Y esta es una pregunta fundamental. Pensemos esta pregunta un poco extraña. ¿Cuál es el valor de un perro? ¿Cuál es el valor de un perro? Si yo digo que mi perro es valioso, exactamente de qué estamos hablando. Si resulta que mi perro
es muy, muy cariñoso y digo que mi perro es bueno, pues le estoy atribuyendo a mi perro la bondad en una clave, llamémosla es el ser cariñoso. Pero si yo digo que mi perro es bueno porque es un pastor alemán que es supremamente agresivo y cuida la finca de recreo que yo tengo, pues estaré hablando de nuevo de un juicio de valor en el cual esa bondad, ese ser un buen perro, está en clave de suministrarme un servicio que es el de seguridad. Bueno, en ese sentido, todo el tiempo nosotros estamos utilizando valores para hacer juicios de valor, es decir, para valorar conductas y situaciones. Esta cuestión sería un problema filosófico, solo le importaría a los filósofos, si no fuera porque efectivamente tenemos dentro de las constituciones una serie de valores. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es, o sea, qué implicación tienen estos valores dentro de una constitución? Entonces, pensemos en valores tipo dignidad humana, libertad, solidaridad. Eh, en esto, pues yo creo que se podría hacer una división general dentro del derecho constitucional, dentro de la gramática constitucional y de la filosofía misma del derecho, en la cual hay básicamente dos maneras de entender. La apelación a los valores constitucionales, o sea, ese hecho de que una constitución no utiliza valores. La primera es asumir que cuando una constitución dice valores, como dignidad, como igualdad, lo que está haciendo es apelar a valores morales. Esa es, digamos, la inclinación mayoritaria de la doctrina y de la filosofía del derecho. Esa inclinación mayoritaria ha recibido el nombre, muy querido, de neoconstitucionalismo. ¿Por qué? Porque se supone que es una concepción del constitucionalismo en el que a partir de la mención de determinados valores se ha moralizado la Constitución. Entonces, lo que tienen que hacer los jueces cuando aplican la Constitución es hacer una investigación, digámoslo, de tipo filosófico, en el cual tienen que tratar de desentrañar la moralidad de la Constitución. Ese es el primer modelo y ya lo desarrollaremos. Y el otro modelo es, pues realmente cuando una constitución se refiere a valores, no se está refiriendo a valores morales, sino a valores de naturaleza social o política. Es decir, lo que está haciendo esa constitución es ubicar un punto de contacto social, o sea, un acuerdo que tiene el constituyente particularmente, a partir del cual se pueda forjar el edificio institucional de un Estado, pues conforme a esos lugares comunes. Es decir, eh, tanto liberales como conservadores que suscriben una constitución están de acuerdo en ciertas ideas mínimas, y esas ideas mínimas, cuando lo llamamos valores, pues pueden ser estas, ¿no? Dignidad humana, libertad, igualdad, solidaridad. Esos puntos comunes son valores políticos y precisamente como valores políticos que son, se eh, inscriben en la Constitución, pero no implican de ninguna manera que que el aplicador de la Constitución haga una investigación de naturaleza filosófica, moral. Es otra cuestión. Entonces, le repito, por un lado, se está apelando a la moral, por otro lado, a los valores de naturaleza moral, y por otro lado, a los valores de naturaleza política. Si los valores son de naturaleza moral, pues quiere decir que se va a encontrar en la Constitución algo más de lo que la Constitución dice. Y ahí es donde en la teoría del derecho se empiezan los debates fuertes. En el marco del constitucionalismo se ha distinguido, cuando se distinguen constituciones, no cuestiones de teoría del derecho e interpretación, como lo acaba de hacer el profesor García Amado, se han hecho dos distinciones. O bien concebimos la Constitución como un programa, es decir, que se le entrega, o sea, lo que el constituyente le sugiere a los poderes públicos es una ruta, es un horizonte político, un horizonte moral al cual tenemos que llegar, y eso hace que los poderes públicos se comprometan respecto a ese fin, o sencillamente lo que tenemos en el marco de la Constitución, perdón, lo que tenemos en la Constitución es un marco, ¿sí? O sea, es básicamente unas reglas, juego mínimas, que establecen la manera como hacemos elecciones, cómo deliberamos políticamente, cuáles son los derechos mínimos que se deben respetar en pues en el ejercicio del poder político. Entonces aparece
una constitución programa, la constitución marco. Y esto tiene unas diferencias realmente importantes y nos va a plantear grandes debates. ¿Por qué? Porque si la constitución es un programa, el primer gran problema que vamos a encontrar es que técnicamente no hay límites. ¿Sí? ¿Y por qué técnicamente no hay límites? Porque si lo que dice el constituyente cuando plantea unos valores morales, y esos valores morales son las finalidades a la cual debe llegar la sociedad, lo que importa es que lleguemos a esas finalidades. Y se desdibuja precisamente aquello que la Constitución pueda decir que pueda eventualmente limitar tanto al legislador como al juez. Pero si la Constitución es un marco, hay límites y es claro. ¿Cuál es el límite en la concepción de una Constitución en el sentido del marco? Texto. O sea, el texto de la Constitución. Entonces, para decirlo de otra manera, si uno cree que la Constitución es un programa, lo que diga la Constitución no constituye un límite. Ahí no podemos hablar de límites a la interpretación constitucional porque la Constitución no está limitada. Mientras que si consideramos que la Constitución es un marco, ahí sí vamos a encontrar en los procedimientos, sean procedimientos legislativos, procedimientos judiciales, en los derechos de las personas, efectivamente un límite a la interpretación. ¿Y cuál es? Pues, precisamente no salirse de ese marco que está establecido constitucionalmente. En ese sentido, para ubicar un poquito esta discusión, eh, es que se podría hablar de una noción que es la noción, digamos, que ha inspirado buena parte del constitucionalismo alemán de la posguerra, y es la idea de la Constitución como un orden objetivo de valores. ¿Qué quiere decir esto dicho rápidamente? Esto quiere decir que la Constitución, por ejemplo, si tomamos la Constitución alemana, vemos su articulado, lo que vemos ahí es el intento de representación de eh, las de los valores, de las preferencias, de los compromisos que tiene el constituyente, pero es un intento de representación. O sea, ese constituyente alemán ha utilizado el lenguaje no para limitar la actividad del poder político, sino que ha utilizado el lenguaje para tratar de expresar cómo debería ser la sociedad alemana. Y esto tiene una gran repercusión. Este autor, sé que viene en esa foto, es un señor que se llama Günter Dürig, que escribió junto con otros juristas, un monumental comentario a la Constitución alemana. En Alemania, pues, hay una gran tradición precisamente del comentario. Mientras estoy hablando acá, estoy viendo uno de esos tomos de Dürig. Y resulta que lo que va a decir Dürig sobre la dignidad humana, pues va a ser carrera. Este es un tema que ha estudiado muy bien en nuestro idioma, precisamente el profesor García Amado. Y resulta que Dürig toma el artículo primero de la Constitución alemana, que dice que la dignidad humana es intocable, y dice más o menos lo siguiente. Dice, ahí está contenida la Constitución. ¿Por qué? Porque si respetamos la dignidad, pues estamos respetando toda la Constitución. O dicho de otra manera, todo lo que dice la Constitución alemana es derivación de la dignidad. Entonces, lo que realmente tenemos que establecer es el auténtico significado de lo que es la dignidad en lugar de leer todo lo que dice la Constitución. Y pues supondrán ustedes lo problemático que es esto, porque es muy problemático, porque cuando el único lugar interpretativo de la Constitución que es relevante es precisamente el valor, pues rápidamente nos tendremos que dar cuenta que la dignidad humana no es lo mismo para un liberal que para un conservador. La igualdad no es lo mismo para un liberal que para un conservador. La libertad no es lo mismo para un liberal que para un conservador. Entonces, me preguntará un estudiante perspicaz, bueno, profesor, pero entonces si unos y otros piensan distinto sobre esos valores, ¿por qué los dejaron en la Constitución? Ah, gran pregunta. Porque a partir de esos valores se pueden poner de acuerdo. Pero de esos valores no surgen enunciados interpretativos jurídicos. Entonces, conecten esto que les estoy diciendo con lo que acaba de decir el profesor García Amado. ¿Dónde están los problemas de los límites de la interpretación? En el lenguaje. O sea, es el lenguaje el que nos permite a nosotros establecer si estamos aplicando una norma
incluso una norma constitucional, o si estamos saliendo de esa norma. Si lo que estamos es aplicando otra cosa o creando una norma. Las constituciones tienen normas cerradas. O sea, el mejor ejemplo de norma cerrada no es precisamente estos valores de los que estamos hablando. Pero, así como muchas constituciones hablan del valor de la igualdad, pues muchas de esas constituciones, involucro por ejemplo a la de mi país, la de Colombia, eh, que, que dicen, o sea, que regulan aspectos concretos, por ejemplo, como el acceso de las mujeres a la administración pública. Sí, o sea, está regulado así. ¿Quiere decir esto que la igualdad no dice nada o que tengo que yo hacer una investigación filosófica para determinar el significado de la igualdad en la Constitución colombiana? No, porque tengo toda una serie de normas que dicen cosas concretas. Lo que pasa es que esas cosas concretas yo las englobo bajo una gran etiqueta llamada igualdad. Pero lo que realmente constituye el límite en la interpretación no es igualdad, la etiqueta o lo que nosotros pensemos de lo que realmente es correcto que se entienda como igual, sino lo que dice la Constitución. Si de repente todos los juzgadores de un tribunal constitucional, por ejemplo, desatienden las especificidades que están en cada una de sus constituciones y empiezan a preferir el uso de los valores, pues tenemos un problema muy complejo. Y es que la Constitución deja de ser el marco, deja de ser el pacto, deja de ser las reglas de juego. Y claro, cuando una Constitución deja de contener las reglas de juego, pues la función misma de una Constitución empieza a hacer aguas por todo lado, empieza a fragmentarse. Eh, esta crítica que les acabo de decir fue hecha, para no extenderme mucho, por este señor que yo, en mi concepto, es quizás el mejor constitucionalista de Alemania de la posguerra, que se llama Bernd Beckelsörgel. Bernd Beckelsörgel fue uno de los mayores críticos precisamente a concebir la interpretación constitucional como aplicación de valores. ¿Y por qué fue muy crítico en esto? Porque él consideró que si consideramos que el contenido auténtico de las constituciones son los valores, pues el gran problema es que perdemos los sistemas de garantías. Es decir, piensen ustedes cómo empezamos. Dijimos que los valores sirven para valorar, pero las valoraciones pueden ser subjetivas. ¿Y por qué pueden ser subjetivas? Porque lo que ustedes piensen respecto a lo de qué es un buen perro y lo que yo piense de lo que es un buen perro, en eso, en su opinión y en la mía, puede haber una brecha, puede haber una brecha muy grande. Esa brecha puede ser difícil de explicitar. Bueno, lo mismo le pasa a un juez constitucional. Cuando el uno habla de igualdad y el otro habla de igualdad, posiblemente no es que los dos estén equivocados o alguno de los dos esté equivocado. Lo que pasa es que puede que estén hablando de cosas distintas. Entonces, lo primero que nos va a decir Beckensferde es, mucho ojo, porque si basamos la Constitución y la interpretación como una aplicación de valores, lo primero que se va a fracturar es precisamente la existencia de garantías constitucionales. Claro, la noción de garantía constitucional dentro de una constitución es quizás uno de los pilares fundamentales del concepto moderno de constitución. Si una constitución no contiene garantías, pues se vuelve papel mojado. En ese sentido, dice Beckensforde, ¿por qué perdemos garantías? Porque sencillamente nosotros establecemos constituciones es para limitar el poder político. O sea, la principal razón por la que hacemos constituciones no es porque estemos contentos de que ha caído un régimen y que ahora hay uno nuevo. No, la principal razón por la que nosotros celebramos constituciones es porque queremos establecer las reglas de juego que operen hacia el futuro. Entonces, esas reglas, o más bien, cuando el constituyente establece esas reglas, sobre qué se pone de acuerdo y sobre qué asuntos es sobre los que va a debatir, sobre los textos. Piensen ustedes que cuando un constituyente está haciendo una constitución, es lo mismo que cuando un abogado está redactando un contrato. O sea, se le pide al abogado que redacte de la mejor manera posible el contrato, porque la clave del contrato no está en las intenciones que tengan las personas que contratan. La clave del contrato es precisamente en las palabras con las que queda ese acuerdo. Otra cosa es que en el futuro interpretemos, aparezcan nuevos eventos, tal, pero el lenguaje constriñe. Y esto es una cuestión fundamental. Si el lenguaje no constriñera, si no tuviésemos la expectativa de que el lenguaje fuera un límite, nuestras constituciones no serían escritas. ¿Mm? ¿Por qué son escritas?
porque aspiramos que sea un límite. Entonces, en ese sentido, si ponemos límites, tenemos libertades. ¿Por qué? Porque una libertad no se puede definir sin límites. O sea, es decir, yo soy libre de caminar por acá en la medida en la cual hay reglas que limitan, por ejemplo, el ejercicio de la fuerza pública. Si yo salgo acá a estas horas, van a ser las 8:30 aquí a la Universidad de León, pues un policía no puede pegarme, eh, pues porque está prohibido. Por el hecho de que ese policía tiene prohibido pegarme, es que yo tengo una libertad de locomoción y mi integridad. Entonces, mi libertad se construye a partir del campo vacío que dejan las reglas eh, de los límites de otros y de los límites que a mí mismo me pongan. En ese sentido, si no hay límite, o sea, si consideramos que la Constitución es un conjunto de valores, no hay libertad garantizada. En ese sentido, el gran problema que tenemos que establecer es cuál de esos, voy a dejar de compartir, en ese sentido lo que tenemos que establecer es cuál de esos modelos es el que preferimos. Podemos describirlos, pero yo estoy absolutamente convencido de que un sistema constitucional que considere, o más bien cuyos aplicadores consideren que eh, el material principal sobre el cual basan sus decisiones es precisamente los valores, tiene el enorme problema de que a la larga desfigura la Constitución como límite precisamente al poder público que garantice las libertades, sobre todo las personas y obviamente sus derechos. Bueno, esa era básicamente la presentación que quería darles. Espero no haberme dejado nada en el tintero y pues que quede unos minutos más a su disposición si así lo considero. Ahora sí. Muchísimas gracias, querido profesor Ricardo Garzón. Un honor para nosotros haberlo escuchado. Y por favor, nuevamente les voy a pedir un aplauso para el profesor para que pasemos a nuestro siguiente expositor. Gracias. Bien, la ponencia con la cual vamos a cerrar esta mesa ya está a cargo de un maestro a nivel nacional. Todos los que hemos pasado por la universidad, por nuestra Casa Superior de Estudios San Andrés, lo que ha significado construcción en la vida de cada uno, conocemos a nuestro distinguido ponente, doctor Eric San Miguel. Doctor Eric San Miguel, bueno, 27 años de docente, titular en la carrera de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, así como docente, profesor de varias universidades del país, columnista importante, escritor de textos jurídicos muy importantes, inclusive como los que tenemos acá, doctor, nos ha tenido la gentileza de traer algunas de sus obras y principalmente, doctor, su aporte es que usted ha formado varias generaciones de abogados de este distrito judicial y como de todo el país. Primera vez que el doctor Eric San Miguel visita el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, esperemos que no sea la última, estimado doctor. Démosle la bienvenida y estamos atentos a su ponencia. Un aplauso, por favor, para el doctor Eric San Miguel Rodríguez. Buenas tardes, muchas gracias y en particular agradezco a los organizadores por haberme invitado y me permito felicitar y relevar por este tipo de actos para conmemorar la vigencia de nuestra Constitución Política del Estado, que es un espacio de reflexión, de crítica, ¿no? Que es, digamos, es lo más valioso. Y como se dijo al inicio, también anticipando un poco el 200 aniversario del decreto de 9 de febrero de 1825, que es el origen en realidad de nuestro Estado, de nuestra República de Bolivia, como se creó originalmente. Bien, sin más preámbulo, el tema que se me ha asignado, se me ha pedido que
discerte tiene que ver también con la interpretación constitucional. Es un tema que tiene bastante carga teórica y que obviamente en el tiempo previsto no podemos desarrollar en toda su integridad. Por lo que voy a circunscribirme a explicar o tratar de explicar las diferencias de la interpretación constitucional respecto de la interpretación jurídica en general y básicamente examinar este aspecto a la luz de la legislación boliviana. Voy a presuponer, tal vez falsamente, que todos tenemos una idea de lo que es la interpretación jurídica. ¿Por qué digo falsamente? No porque ignoremos, sino porque se trata de un concepto que no tiene una respuesta unívoca. Es en realidad un problema filosófico. ¿Qué es la interpretación? Y cualquier respuesta que se dé sobre el concepto de interpretación significa de una manera u otra alinearse a alguna teoría. Por ejemplo, si decimos que la interpretación es atribuir un significado a una disposición, estamos más bien cerca de las concepciones volitivas. Y si decimos que es descubrir el significado, entonces nos ponemos cerca de las concepciones cognitivas. Pero voy a evitar ese debate, repito, por razones de tiempo. Entonces vamos a entender que interpretación jurídica tiene que ver con el significado de las disposiciones, así preliminarmente. Pero en realidad no estamos hablando en esta ocasión de la interpretación jurídica en sentido lato, sino de una forma que se llama interpretación constitucional. ¿Existe la interpretación constitucional? Y si existe, ¿en qué se diferencia de la interpretación jurídica en sentido amplio? Este problema ha sido suscitado después de la Segunda Guerra Mundial. Vale decir que hasta mediados del siglo XX nadie se planteaba en la teoría jurídica la existencia de la interpretación constitucional. Todo el mundo hablaba, en el ámbito del derecho lo digo, de la interpretación jurídica o, en el mejor de los casos, de la interpretación de la ley. ¿Por qué nace esta preocupación y este nuevo concepto? Nace porque después de la Segunda Guerra Mundial, de a poco se va imponiendo una nueva realidad jurídico-constitucional a partir inicialmente de dos constituciones políticas que van a aprobarse en Alemania y en Italia, o al revés, cronológicamente, en Italia primero y en Alemania después, dos países que, como todos sabemos, cayeron en las garras del fascismo en los años 20 y 30 y tenían que transitar de los regímenes totalitarios a regímenes democráticos. Y con una distancia de unos 30 años aproximadamente, en los años 70, otros dos países se suman a esta corriente que también salían de regímenes totalitarios fascistas. Me refiero concretamente a Portugal en 1976 y a España en 1978. ¿Cuáles son las novedades de estas constituciones de la posguerra y que tienen estrecha relación con la interpretación constitucional? En primer lugar, que estas constituciones dejan de ser lo que habían sido, sobre todo en el siglo XIX, unos documentos más bien políticos de organización del Estado, que esa es la idea inicial, lo que es constitución, y de normas que autolimitaban la autoridad del Estado. Y de repente se convierten en normas jurídicas que van a comprender no solamente las relaciones entre órganos del Estado o entre los ciudadanos y las autoridades, sino que van a comprender casi todos los ámbitos. Las constituciones contemporáneas tienen disposiciones en materia penal, civil, familiar, medioambiental, etc., ¿no? Se dice por ello que son constituciones, entre comillas, invasoras, porque están en todo lado, ¿no?
a diferencia, repito, de las constituciones del siglo XIX e inclusive de la primera mitad del siglo XX. Hay otra característica en los textos constitucionales contemporáneos, y es que las constituciones ya no son solo una cuestión de reglas, sino también de principios. Al extremo que en realidad los principios cuantitativamente son mayores que las reglas. Eso ha llevado a algunos teóricos a decir, no solo de la Constitución, sino a definir al propio derecho, ya no al modo del positivismo jurídico, como un conjunto de normas, sino como un conjunto de normas y de principios, para relevar la importancia de los principios en el derecho moderno. Y una tercera característica, centrándome en las más importantes, no necesariamente son las únicas, tiene que ver con el control judicial de la legislación. Si bien es cierto que antes de la Segunda Guerra Mundial ha habido un par de países que ya conocían esta experiencia de lo que hoy llamamos los tribunales o cortes constitucionales, concretamente estoy pensando en Austria en los años 20 y en la España de la Segunda República en los años 30, eran en realidad países que tenían, repito, esta instancia, pero eran muy peculiares, no era una tendencia mundial. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de estas constituciones de Alemania, Italia, etcétera, que ya las he mencionado, el modelo de control judicial de la legislación ha de ser el de tener tribunales ex professo, llámense constitucionales o cortes constitucionales, no solamente en Europa, sino en América Latina. Obviamente Bolivia entrará a este ritmo en los años 90, y en otras partes del globo, en Asia, en África, etc. Esto ha llevado a numerosos teóricos del derecho a plantearse el problema de la especificidad de la interpretación constitucional. Hoy en día es muy raro que alguien niegue que existe una especie dentro del género de la interpretación jurídica que se llama la interpretación constitucional. O sea, vamos a dar por sentado que sí existe la interpretación constitucional. ¿Y dónde hinca la diferencia entre esta forma de interpretación respecto de la interpretación de las leyes en general? Una de las diferencias precisamente se funda en la diferencia entre principios y reglas en términos, digamos, hermenéuticos. Voy a poner un ejemplo muy simple, ¿no? Una regla la podemos encontrar, que también los colegas de España, el último sobre todo, el colega explicitado con un ejemplo. Por ejemplo, en nuestra Constitución, cuando dice que en materia penal ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra sí misma, ni contra sus parientes consanguíneos, etc. Esa es una regla, porque establece una prohibición. ¿Prohibición a quiénes? A quienes toman declaraciones. Pueden ser policías, fiscales, jueces. Entonces están prohibidos de obligar a que el que está imputado o sospechoso de un delito declare contra sí mismo. Está muy claro. Pero la Constitución también tiene principios, eventualmente más que reglas. Por ejemplo, cuando el artículo, creo que 7 o 8, que dice que Bolivia se declara un estado pacifista. Esa no es una regla, ese es un principio. O aquel artículo que dice que la educación es la más alta función del Estado. Ese es un principio, no es una regla. Evidentemente, esto va a generar problemas interpretativos para los cuales los mecanismos de solución tradicionales no sirven. Cuando se producen colisiones normativas entre leyes, nosotros estudiamos la resolución de las antinomias jurídicas, recurriendo a principios de jerarquía, de cronología o de especialidad. Pero eso no sirve para resolver una colisión entre principios. Lo que ha pasado en el COVID, en todo el mundo, ¿no?
cuando se declara la pandemia, muchos países en el globo, incluyendo el nuestro, declaran cuarentenas rígidas. Ustedes deben recordar, todos hemos vivido esa triste experiencia. El primer día de la cuarentena rígida no podíamos salir de nuestras casas, porque había policías, hasta patrullas militares que no permitían la circulación. Pero, ¿qué hubiese pasado si alguien decía, a ver, señor oficial o suboficial, la Constitución me garantiza el libre tránsito? Usted no puede impedir que yo salga de mi casa. Ah, pero es que el gobierno ha dictado un decreto, pero el decreto es pues una norma de inferior jerarquía. Yo estoy invocando la Constitución. Obviamente alguien quizás lo haya hecho, pero no ha debido tener mucho éxito, ¿no es cierto? O sea, y eso les digo, no solo en Bolivia, con mayor o menor grado en otras partes del globo. Y siguiendo este ejemplo que no es hipotético, que es algo real, que lo hemos vivido, acuérdense ustedes que en el mes de agosto, creo, del año 2020, se clausuró la gestión escolar. ¿Pero acaso era un atentado contra el derecho a la educación? Que de hecho se dijo también eso en aquel momento, y no estoy haciendo apología para ningún lado, simplemente estoy ejemplificando. Entonces ahí vemos un ejemplo de que dos principios, dos valores se han enfrentado, el derecho a la salud y el derecho a la educación. ¿Cómo resolver? Las herramientas, insisto, de solución de los conflictos interpretativos en las leyes no sirven en este caso. Aquí ha tenido que haber valoraciones políticas, valoraciones de conveniencia, de ética, lo que ustedes quieran, y en algún momento el gobierno X o Z ha dicho, no podemos arriesgar por decirles que los jóvenes se contagien y tenemos que clausurar el año escolar, a riesgo de que los estamos perjudicando, pero es más importante la salud. ¿Eso dice la ley? No. ¿Dice la Constitución? Tampoco. Pero en algún momento se ha tomado esa decisión. Entonces, cuando dos principios chocan, no es como cuando dos reglas chocan. No hay principios hermenéuticos para su solución, y a eso se llama ponderación, que eso es muy típico en la interpretación constitucional contemporánea. Uno pondera de acuerdo a la situación concreta. Eso no quiere decir que siempre el derecho a la salud se debe imponer sobre el derecho a la educación o al derecho al trabajo. Todo depende, sobre todo dicen los teóricos contemporáneos, de la situación concreta. ¿Qué pasa cuando choca un principio con una regla? Tampoco está dicho eso en la Constitución. Hay autores como Gustavo Zagrebelsky, que es un gran teórico italiano contemporáneo, que dice que en esos casos debe prevalecer el principio en contra de la regla. Yo diría que debería ser al revés, pero en todo caso no pasan de ser opiniones. Nosotros en Bolivia hemos vivido dramáticamente este choque en un ejemplo muy triste. La famosa sentencia constitucional C84-2017, que declaró la reelección como un derecho humano, desconoció lo que estaba explicitado en el artículo, creo, 168 de la Constitución Política del Estado, pero además un referéndum en el cual había ganado la opción del no. ¿Cómo se justificó esta decisión? Se justificó en un principio o en un pseudo principio que dice que la participación ciudadana y el derecho a ser elegido es un derecho humano y que ninguna regla de un país concreto puede menoscabar. Los resultados han sido desastrosos. Preferimos evitar porque eso causa mucha controversia. Yo simplemente traigo a colación para ejemplificar qué pasa cuando se presenta una colisión entre un principio y una regla y los peligros que implica resolver con valoraciones éticas, políticas o de otra índole que tienen siempre el peligro de caer
en subjetividades. Por otro lado, y ahora sí, aunque no he dejado de referirme a nuestra experiencia boliviana, debo señalar que nuestra Constitución Política del Estado, a diferencia de otras legislaciones que he revisado someramente, contiene lo que se llama normas de segundo grado respecto a la interpretación. ¿Qué es una norma de segundo grado? Por definición, yendo a lo más simple, una norma jurídica es una norma que regula la conducta, ya sea ordenando, prohibiendo o permitiendo. Pero una norma de segundo grado en realidad no regula la conducta, sino es una norma que se refiere a otra norma. Se llaman también metanormas. Entonces, una norma que regula cómo se debe interpretar es una norma de segundo grado. Yo sostengo, y eso lo digo y lo desarrollo en mi libro, que lo he publicado el año pasado, para entender el neoconstitucionalismo, que las normas de segundo grado son inútiles, o sea, no sirven, sería mejor que no estén. De hecho, como les acabo de decir, de una revisión somera de la Constitución italiana, alemana, colombiana y chilena, donde hay tribunales constitucionales, estas constituciones no tienen normas respecto a cómo se debe interpretar. Simplemente dice cómo se constituye el Tribunal Constitucional, cuáles son sus competencias y se acabó. Pero en nuestro país, lamentablemente, tenemos este tipo de normas que son inaplicables, son poco prácticas y son engañosas. Vamos a referirnos a ellas. Por ejemplo, el artículo 196 de nuestra Constitución, que concuerda con el artículo 2 del Código Procesal Constitucional, dice que cuando el Tribunal Constitucional interpreta la Constitución, vamos a leer, en su función interpretativa el TCP aplicará como criterio de interpretación con preferencia la voluntad del constituyente de acuerdo con sus documentos, actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto. Eso es lo que dice la Constitución Política y el Código Procesal Constitucional. Pues bien, eso no es posible, porque además estás repitiendo un concepto superado en la teoría jurídica, que es la voluntad del legislador, que era muy extendida en el siglo XIX, pero bueno, ya han pasado 200 años y las teorías también evolucionan, solo que han sustituido el concepto voluntad del legislador por voluntad del constituyente. ¿Cómo se puede conocer la voluntad del constituyente? Mejor sería decir de los constituyentes, porque no ha habido un constituyente, ha sido un cuerpo colegiado. La propia Constitución nos dice, recurriendo a sus actas y documentos, o sea, para conocer en teoría esta presunta voluntad, habría que ir a revisar actas y documentos. ¿Hace eso el TCP? Alguna vez lo hace, pero con resultados desastrosos, porque precisamente en la sentencia, que la voy a citar una vez más, y no porque yo tenga nada fijado contra ella, sino porque todos lo conocemos, que es la famosa 084-2017, y eso lo pueden revisar ustedes con calma después. Hay un lugar donde dice, se han revisado las actas de la sesión de la Asamblea Constituyente cuando se debatió el artículo 168, y ha habido un informe de minoría donde dice que la reelección debería ser indefinida. Por lo tanto, concluyen los magistrados, se nota que en ese momento se quería hacer eso, por lo tanto, esa es la voluntad del constituyente. O sea, lógicamente no tiene ni pies ni cabeza, pero eso está dicho en una sentencia del TCP, por si acaso. Entonces, como les digo, este tipo de normas de segundo grado son absolutamente inútiles y engañosas. Pero para rematar, porque no termina acá, este mismo artículo dice más adelante que debe respetarse el tenor literal, y más adelante dice que luego hay que recurrir a la interpretación sistemática y a la interpretación de fines, llamada también teleológica, aunque la Constitución no utiliza esta última palabra.
Bueno, pues, si dice eso se contradice, porque si hablamos del tenor literal, entonces no hay necesidad de ir pues a una sistemática finalista. Literal es lo que se dice a la letra, lo que no se busca el espíritu. En cambio, si se busca el espíritu es teleológica. Esta redacción de la Constitución Política del Estado es, por decirlo menos, absolutamente infortunada. Y puede ser fuente de muchos dislates que ha ido cometiendo el TCP a lo largo de su existencia. No es exactamente solo esta sentencia que estamos citando, inclusive cuando era Tribunal Constitucional a secas, vale decir hasta antes del año 2009. Porque ya entonces en la ley de 1997, creo, que crea el Tribunal Constitucional, primera vez en Bolivia, hay un artículo que lamentablemente recoge la actual ley de Tribunal Constitucional y que sigue vigente y que dice: cuando una norma jurídica acepte más de una interpretación, el TCP, bajo el principio de conservación, adoptará la interpretación que concuerde con el texto constitucional. Ustedes se han dado cuenta que eso es una aberración, porque ¿cómo saber si una norma jurídica acepta más de una interpretación? Interpretando. Con lo cual entramos en un círculo vicioso. ¿Se dan cuenta? Entonces, este tipo de normas no existen en otras legislaciones. O la otra muy famosa, la presunción de constitucionalidad, que se dice que se presume, etc. Ese tipo de normas, insisto, no he visto en otras legislaciones, por lo menos estas pocas que he revisado. Pero también hay otro aspecto en nuestra legislación que tiene que ver con el carácter de intérprete supremo que el Tribunal Constitucional tiene en virtud, más que de la Constitución, de la ley del Tribunal Constitucional Plurinacional del año 2010. ¿Realmente es el intérprete supremo? Yo diría sí y no. ¿Por qué no? Porque la propia ley del Tribunal Constitucional, Ley 027 de 6 de julio de 2010, dice que el TCP es el guardián de la Constitución y es el intérprete supremo de la ley fundamental, pero escuchen lo que viene a continuación: sin perjuicio de la facultad interpretativa que tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional como órgano depositario de la soberanía popular. Entonces ya tenemos dos intérpretes supremos al menos. Así están redactadas nuestras leyes, yo no estoy inventando, ¿no? ¿A qué han llevado esta confusión? A que el año 2013 se ha promulgado una ley, obviamente discutida y sancionada en la Asamblea Legislativa Plurinacional, bautizada con un nombre por demás rocambolesco, que se llama Ley de Aplicación Normativa. Ahora mismo les doy el dato. Es la Ley 381, de 20 de mayo del año 2013. ¿Cuál es el objeto de esta ley? El objeto de esta ley es resolver 5 contradicciones que tenía el texto constitucional. No había manera de recurrir a los criterios tradicionales de resolución de antinomias jurídicas porque la cronología, la jerarquía y la especialidad no se aplican porque están en el propio texto. Entonces, ¿cómo resolver contradicciones de este tipo? Les voy a poner un solo ejemplo que lo tengo en la memoria. En la misma Constitución se dice o se decía en un artículo que al Contralor General lo nombra el presidente y en otro decía que lo nombra la Asamblea. Entonces, los dos no pueden valer al mismo tiempo. Entonces, ¿quién resuelve? Se tomó la decisión de que se resuelva mediante una ley, pero en ese sentido estamos devaluando el valor de la Constitución
y a la Asamblea Legislativa le estamos dando competencia constituyente, porque está empezando a modificar el texto constitucional. Lamentablemente estas cosas han pasado y pasan en nuestra experiencia jurídica diaria, y estoy hablando siempre de aspectos interpretativos. Pero no solamente es el problema que la ley del Tribunal Constitucional diga que hay dos supremos intérpretes, el Tribunal Constitucional y la Asamblea Legislativa Plurinacional. El artículo 410 de nuestra Constitución, que todos conocemos de memoria, no solamente establece una jerarquía normativa, sino dice que toda autoridad debe aplicar las normas en ese orden, lo cual me parece razonable, pero eso nos lleva a pensar que toda autoridad, no siempre los máximos tribunales, puede ser un juez de instrucción, una autoridad administrativa, tiene el deber de aplicar la Constitución por encima de la ley. El momento en que está haciendo eso, está interpretando. Y no hay que rasgarse las vestiduras ni horrorizarse, porque eso es lo correcto. Porque si no, se darían situaciones como la siguiente. El Código Penal Militar en Bolivia, que ha sido aprobado mediante un decreto ley en los años 70 en la dictadura de Banzer y que sigue vigente, prevé el delito de pena de muerte para la sedición. Entonces imagínense que alguna persona o militar esté siendo juzgado en un tribunal militar por sedición o por asesinato, y este tribunal condene a pena de muerte porque el Código Penal Militar dice eso y no ha sido demandada su inconstitucionalidad. Sería una aberración. Los jueces o tribunales militares tienen el deber de aplicar la Constitución, que dice en un artículo específico que la pena máxima es de 30 años de presidio sin derecho a indulto, y no esperar un pronunciamiento del TCP. Creo yo también que ahí tenemos una aberración reciente, y es que el Tribunal Supremo Electoral, que es un poder del Estado, es un órgano del Estado a la luz de nuestra Constitución, ha realizado unas elecciones recortando por departamento, algo que no está previsto en la Constitución, autodevaluándose en el lugar que ocupa en el edificio constitucional. Ignoro las razones y prefiero evitar porque no es el tema de nuestro debate, pero sí espero coincidir con ustedes en que hay claramente habido un problema de interpretación. El Tribunal Supremo Electoral se ha autorrebajado pensando que ellos no tienen que interpretar la Constitución. Claro que lo hicieron el año 2021, cuando el señor Manfred Reyes Villa se postuló para alcalde de Cochabamba sin cumplir con el requisito de 2 años de residencia en el distrito al que postulaba, porque volvía después de 10 años de Estados Unidos. Entonces habría que preguntarle al Tribunal Supremo Electoral por qué tuvo el coraje de habilitarle en contra de la Constitución. Yo prefiero hablar las cosas claras y no poner ejemplos así sin mencionar para que estén flotando. Eso es lo real. Y haya habido una resolución del TSE habilitando a este señor que ahora quiere ser presidente. Bueno, es otra historia, tampoco me meto en ese tema. Bien, lo que yo creo, y siguiendo la interesante exposición del doctor García Amado, que en realidad, más que de interpretación constitucional, hoy en día hablamos de un trabajo argumentativo y de justificación de las decisiones judiciales, no solamente del TCP, sino también de las salas constitucionales y eventualmente de otras autoridades que tarde o temprano se tropiezan con la aplicación de la Constitución. Este hecho no es único en Bolivia. De hecho, los teóricos del derecho contemporáneos nos hablan de que hoy en día el derecho es dúctil, expresión de Zagrebelsky, es indeterminado, expresión de Moreso, o es flexible, expresión de Peter Heberle, grandes teóricos del derecho contemporáneo, provenientes de Italia, de España y de Alemania. Pero aún los más fervorosos y convencidos propugnadores del neoconstitucionalismo, que es la doctrina que estamos exponiendo, están conscientes de los peligros
de que un razonamiento jurídico que sea, entre comillas, liberado de las ataduras de la norma, pueda caer en subjetividades, sino en arbitrariedades. Por eso es que hay ingente producción bibliográfica orientada a asegurar la racionalidad de lo que se llama el discurso práctico. Por si acaso, el discurso jurídico es parte del razonamiento práctico. Y precisamente este hecho, creo yo, es mi opinión, y como toda opinión subjetiva puede ser compartida o no por el amable auditorio, creo yo que se convierte en un peligro para nuestra democracia, que a veces puede funcionar, entre comillas, positivamente, y a veces puede funcionar negativamente. Y voy a poner 2 ejemplos más para ir cerrando mi participación. El año 2005, cuando todavía estaba vigente la Constitución del 67, pero ya había un Tribunal Constitucional, se convocó a elecciones para prefecto, cuando la Constitución política decía que los prefectos eran designados directamente por el presidente de la República. Pues no faltó alguien que dijo: esta convocatoria es inconstitucional, porque el artículo X de la Constitución dice con toda claridad que deben ser designados directamente por el presidente. Pero el tribunal de la época declaró constitucional, siendo que el tema parecía muy claro. ¿Por qué lo hizo? Por razones políticas. Si recordamos la situación de Bolivia hace 20 años, estábamos al borde de una guerra civil o mínimamente de una fractura entre 2 regiones, se hablaba de una nación gamba y cosas por el estilo. Entonces, se llegó a un momento de transacción de que los prefectos iban a ser elegidos. Entonces, ahí el Tribunal Constitucional lo que tuvo que hacer es acomodar una serie de argumentos para justificar una decisión. Claramente eso no es interpretación. Eso es mera argumentación, mera justificación. Podríamos decir que es un ejemplo positivo, entre comillas, en la medida en que permitió salir de una crisis muy delicada e ir para adelante. Pero un ejemplo absolutamente negativo es lo que ha sucedido en la sentencia constitucional de 23 de diciembre del año 2023, la famosa sentencia de autoprórroga, nefasta, desde donde se vea, que parcialmente ha sido superada, con excepción de 2 personajes ahí que están atornillados y que no quieren irse, que algún rato lo harán, por el bien de la democracia boliviana. Esa decisión no es producto de una interpretación. Esa es una decisión que está rellenada de argumentos, por lo tanto es mera justificación. Y con esto termino. Pero para que la justificación sea aceptable, tiene que ser convincente. Si no es convincente, fracasa. Ahora, claro, no hay un parámetro de medición, no hay que someter a voto, ni hacer encuestas, pero la sociedad sabe cuándo funciona y cuándo no funciona. El año 2005, la sociedad boliviana ha elegido prefectos de buen grado, a pesar de que la Constitución decía que estos funcionarios deberían ser designados directamente porque era una salida a una crisis. Pero hay otras sentencias, como algunas que he mencionado, que no han sido digeridas por la sociedad boliviana, por lo que han fracasado desde un punto de vista, digamos, de razonamiento práctico en su labor de justificar, porque no es propiamente interpretación. Y repito, si escuchamos bien la ponencia del doctor García Amado, creo que ahí podemos ver algunas pautas entre lo que es interpretar y lo que es justificar. Estoy consciente que el tema no está agotado, es un tema complejo, con mucha carga teórica, el tiempo no es suficiente, no me estoy quejando, pero porque esas son las reglas,
y simplemente albergo la esperanza de que podamos debatir estos temas en una próxima ocasión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Eric Sanguiel. Realmente un merecido aplauso a tan brillante exposición. Y con esta exposición, pues vamos a concluir el debate que hemos abierto sobre la interpretación y los alcances de la interpretación constitucional. ¿Cuáles son los límites? Hemos tenido la intervención realmente importante y un honor para nosotros de tres importantísimos maestros. Desde España, el doctor Juan Antonio García Amado, desde Colombia, el doctor Ricardo Garzón Cárdenas, y nuestro ponente nacional, nuestro distinguido docente, emérito ya doctor Eric San Miguel, quienes en los límites de interpretación constitucional, pues en los primeros han coincidido que los límites de la interpretación constitucional prácticamente coinciden con los límites de interpretación de cualquier norma jurídica, ¿no? Y que estos deberían remitirse a los límites que están establecidos en la propia norma. Pero ya haciendo un análisis más profundo, como han indicado nuestros queridos profesores, deberíamos necesitar seguramente hasta días, semanas de análisis en estos casos y ver cuáles son los pormenores de cada norma, el hecho que existan normas y que existan además principios y que cada uno tenga tópicos diferentes, inclusive se manejen en diferentes casos, pues hace que siga siendo un tema de debate profundo, pero mientras tanto acordamos, doctor, que la interpretación es una forma de argumentación. ¿De acuerdo, doctor? Muchas gracias. Con esto concluimos esta mesa. Les pido un fuerte aplauso para nuestros brillantes expositores y vamos a convocar a nuestra siguiente mesa. Muchas gracias.